Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo del tiempo que se están viendo esta entrevista. Nos encontramos el día de hoy con el alcalde de la ciudad de Little Rock, Mayor Scott Jr. Y también nos encontramos con el pastor Drew Cline, quien nos va a estar ayudando a hacer esta entrevista. Bienvenido, alcalde, bienvenido también, pastor Drew, a esta entrevista. Today, we're here with Mayor Frank Scott Jr. We want to welcome both you and Pastor Drew. La primera pregunta que tenemos para usted, alcalde, es la siguiente. En una población de 200,000 personas en la ciudad de Little Rock, una tasa de desempleo del 4%, ¿qué es lo que la administración ha hecho durante este tiempo para bajar esta cifra de desempleo? Y también, ¿qué tipos de empleos está pensando en traer a la ciudad? In a city with approximately 2,000 residents and an unemployment rate of 4%, what has been done during this first year to lower this number, and what types of jobs does Mayor Scott plan to bring to the city? Well, thank you so much for that question. Our state is experiencing low unemployment. Pues gracias por esa pregunta. Nosotros sabemos que en el estado tenemos una 3.9 a 4% de cantidad de desempleo. Y nosotros entendemos que esa es una número muy bien. Pero también nosotros entendemos cuando está mirando los números más completos, que ese número es más de 200% para las personas que son afroamericanos o hispanos. Entonces, para como el alcalde, como la persona en cargo de tener más trabajos en la ciudad, en el año pasado, 1,100 más nuevos trabajos en las áreas de manufacturar y tecnología. Y esperamos en esta primera 3 meses del 2020 que vamos a tener doble este número. Entonces, más de 2,000 trabajos en esta primera 3 meses. Estamos esperando en este momento un anuncio que vamos a tener esperamos en fin de febrero, empezando de marzo. Y esa van a cambiar la estatus de la ciudad, porque van a tener muchos trabajos y varias de esos trabajos van a estar en el área de viene el alcalde en la ciudad, en el sureste. Some and a good segment or significant portion of the jobs will be right here in my hometown area of Little Rock, Southwest Little Rock. So we're excited about that. Muchas gracias. Ahora, Pastor Drew Cline is going to ask you a question. Ahora, el pastor Drew Cline le va a hacer una pregunta al alcalde de Little Rock. We're going to come at you from both sides here. All right. Of course, this is South City Church. This is where I pastor now as part of our church here. And as he asked me to be a part of this interview, I just thought kind of ask you a few questions as far as what the church has to do with the city and how we can be a blessing to you and to the city. And obviously, we're praying for you already, but we want to be more than prayers. We want to be hands and feet of Jesus in this city. Entonces, esta pregunta viene como él es el pastor de South City, la iglesia aquí en el sureste de la ciudad. Tiene una pregunta ahorita, ¿qué puede hacer la iglesia para el alcalde y para la ciudad? Ellos queremos hacer como manos y pies de Jesús y ellos están rezando ahorita para el alcalde, pero quiere hacer más. Well, there are a number of different things that I firmly believe, being an associate pastor myself at Greater Second Baptist. You're still doing that? I still am. Oh my goodness, brother. I'm 24/7 mayor. You never forget your calling, so that's your first calling. Entonces, como él es pastor todavía en la iglesia Greater Second Baptist aquí en Little Rock, él sabe que la comunidad de fe está bien importante en ayudar a la ciudad. El ciudad está trabajando para unir todos. No podemos hacer todas las cosas que es necesario hacer. La ciudad no puede hacer sin ayuda, no solo de la comunidad de gobierno, pero también de los negocios y también de la comunidad de fe. Es importante porque en las iglesias ellos tienen la gente donde vive en ese momento y ellos vean todos los problemas que la gente tiene. Entonces estamos pidiendo que ustedes
viene con nosotros. Ahorita estamos trabajando en educación pública. Es la primera vez que la ciudad preguntaron para que la escuela tiene control local, y estamos haciendo una nueva iniciativa para poner dinero en dar las escuelas que tienen problemas de socioeconómico, que están bajo la área de 600 y 630, que están en un modelo de escuelas comunitarias, y que necesitamos también de las iglesias que ayudan con los jóvenes y con after school, programas que se pueden ayudar después de la escuela. También nosotros sabemos que la inseguridad de comida es un grande problema, y necesitamos trabajar juntos en asegurar que lo podemos cambiar de una ciudad que tiene un gran problema con la seguridad de comida. Y también nosotros sabemos que todos los jóvenes son el futuro de nosotros, y necesitamos la ayuda de que ellos tienen acceso a trabajos, que ellos están empezando a tener acceso a estar disponible para ir al colegio, que ellos saben que tienen una persona que puede ayudar en ese sentido. We are advocating for college-ready students, career-ready students, and entrepreneurial students all at the same time. Okay, yeah, that's great. Thank you. Continuando con las preguntas y hablando de algo de lo económico, en su discurso del Estado, de la ciudad, usted sugirió un aumento del impuesto del 1%. ¿Por qué la decisión de aumentar los impuestos? Y si el dinero que se está recolectando actualmente en este momento no alcanza, y si la distribución de estos fondos sigue igual que el año pasado, o se está invirtiendo más en la parte del suroeste de Little Rock o el este. Talking about the economical issues, in your speech of the state of the city, you suggest a tax increase of 1% on sales. Why this decision to increase taxes? And right now, the money that the city is collecting at this time is not enough. The distribution of the funds remains the same as the last year, or the city is now investing more in Southwest Little Rock and the east of Little Rock. Well, as you shared during our State of the City address, we announced our Lift Little Rock campaign, and the Lift Little Rock campaign will help lift our city to higher heights. Being the state's capital city, we are the urban core. So many within the central Arkansas region descend upon our city every morning and ascend away every evening. And they're here to work, and they're here to entertain themselves, but they're not here to live. But when you are coming back and forth into our community, you tend to use our streets, our roads, our infrastructure. But you and I, all of us, we are paying for it. All of the neighboring cities that are contiguous to us. En la presentación del estado de la ciudad, la programa del subir Little Rock, la campaña, se presentó el alcalde, es para subir arriba la ciudad de Little Rock. Todos que vienen aquí a la ciudad no viven aquí, pero vienen cada día usando nuestras calles, nuestras cosas, y nosotros somos las personas que están pagando. Y las ciudades que están cerca de nosotros, todo ellos está 1 de 2 centavos más arriba en los impuestos, como Bryant, Benton y las otras. En el año pasado cortamos todo el budget para asegurar que podemos mejorar la estatus financiero de la ciudad, pero ya es el tiempo para que nosotros crecemos mejor en la ciudad.
Las jóvenes que vienen a la ciudad, ellos buscan primero dónde va a vivir y luego de un trabajo. Pero las personas que están más altas, que ya están retirados, están buscando la calidad de vida. Entonces, necesitamos cambiar War Memorial Park, Parque War Memorial, para que es como un parque, es como Central Park en Nueva York, que tiene todo acceso a esos tipos de cosas. También Hyndman Park, que está en la iglesia de Southwest, vamos a tener acceso a nuevos programas y servicios, incluso bicicletas, y también sabemos que necesitamos mantener todos los parques que tenemos. La ciudad de Little Rock es una ciudad adentro de un parque porque tenemos 64 parques en la ciudad y la mayoría de esos son sur de 630 y este de la 30. Entonces también tenemos que mejorar zoo aquí en la ciudad de Little Rock porque es la única zoo en todo el estado de Little Rock. Entonces esa es una área para enfocar. Necesita poner más fuerza y enfocar en las calles y también esa va a ser el sur de 630 y este de 30. También nos vamos a incluir los negocios chiquitos que necesita ayuda, que puede hacer más cosas en la ciudad. Pensar grande y tener cosas entre los cambios de los próximos 10 años. Entonces, vamos a tener acceso a todas las personas, no importa de su nivel de ingresos, que puede tener acceso a las clases de pre-K y todo eso es la calidad de vida aquí en la ciudad. Y solo cuenta un centavo para hacer todo eso. Entonces lo vamos a tener los niños aquí porque ahorita los padres están llevando a Conway o Bryan, a Benton, pero podemos tener acceso a todo eso solo con un centavo. Y vamos a tener más dinero, sí va a ir que a sureste, South End, en todas las áreas de la ciudad. Entonces esa podemos hacer solo con un centavo. So that's a lot of projects. And it's all focusing on quality, life, and place, but it takes our city to the next level. We're thinking about the next 10 years, and we got to fund our efforts as we move forward, but it does cost money. But what I just shared with you, all it takes is one penny. Mm-hmm. And everyone else around us, too many people from Little Rock that are taking their children because there's not a regional youth sports complex. That'll be in this penny. They're taking their children to Conway, Bryan, and Benton, when all they have to do is keep their children right here in the city that they live in. And so that's what we are trying to do. We're lifting our city to higher heights, and that's what the Lift Little Rock campaign. So yes, there will be more dollars and resources coming to Southwest Little Rock, to the South End, to the East End, to the downtown Little Rock core, to West Little Rock, to Hillcrest, the Heights, Chenal, all encompassing. Thank you. Pastor, let me ask you this question. You've been pastoring for a while. I just think it's very interesting that now you're in many ways shepherding. Como el alcalde ya tiene años haciendo pastor y ya está en cargo de la ciudad, la pregunta es cómo la iglesia, no solo la iglesia aquí, pero todas las iglesias en la ciudad puede ayudar a la ciudad y si hay áreas en donde ellos no están haciendo lo que necesitan hacer. And if you do, where is that happening? And where you don't, how do we need to step up and where can we step up? Being both a man of faith, a associate pastor, clearly I understand that como un hombre de fe y como un pastor, él entiende que la prioridad de la iglesia cristiana es para enviar el mensaje de Jesús Cristo. Pero como alcalde es importante de saber, la ley es que tiene que tener separado la iglesia y el Estado o el gobierno. Pero es importante de saber que las iglesias están cada día con la gente, los residentes de la ciudad. Entonces es importante de tener una conversación siempre con las iglesias y que todos nosotros estamos trabajando juntos. They are listening to our citizens. They are receiving much, in many facets, additional information that we will never know.
So, with all that being said, we have to understand here are the great things that we're seeing the churches do. We're seeing the churches get involved in after school programs. We're seeing the churches get involved in career fairs. We're seeing the church get involved even in healthcare. Con todo eso, la iglesia está haciendo muchas cosas que está mejorando para la comunidad. Ellos están involucrados en los programas después de la escuela, también en la salud, también en las ferias para trabajos y también ayudando a las personas que tienen la escasidad de comida. Pero la prioridad de ellos es para mandar el mensaje de Jesucristo. Entonces, es importante de saber que el día más segregado en la ciudad de Little Rock, también en el estado de Arkansas, es domingo. Entonces, tenemos que estar una ciudad de bienvenido. Es importante que hace invitaciones a personas diferentes de ustedes, que nosotros somos un grande área de diversidad. Tenemos que colaborar y hacer la relación y mejorar toda la confianza que tiene con nosotras comunidades. También tiene que involucrar en hacer una ciudad bienvenida y para hacer eso tiene que salir de la iglesia, no puede quedar adentro los paredes de la iglesia. Tiene que conversar con personas que son diferentes para unir con todos y enfocar en esas áreas después de la escuela para los jóvenes, con la policía y la seguridad de la ciudad. Moving us from being disconnected to connected. And we do that by doing the real work, by focusing on after school programs, focusing on how we engage our youth, focusing on how we can get more involved in public safety and helping our police officers with community policing. But we have to step foot outside of the church so we can get others in the church. Absolutely. Great. Thank you. Thank you. Okay, gracias Maricela. Y con la siguiente pregunta vamos a finalizar esta entrevista. Thank you, Maricela. With this question, we are going to end the interview today, and we are going to talk about the census that we are going to have soon. This is a census that is going to be nationwide. Y vamos a terminar con una pregunta sobre el censo para el alcalde, que el censo va a ser a nivel nacional. Y la pregunta es la siguiente. Este año se estará llevando a cabo el censo nacional de personas y un residente indocumentado en Little Rock puede llenar el censo. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene el censo para las ciudades y sus residentes sin importar su estatus migratorio? Okay, the question is the following. This year, the national census of people will be taking place. Can an undocumented resident in Little Rock can fill this out? And what are the benefits of the census for cities and their residents regardless of their immigration status? Yes. We have to understand the U.S. Census is vitally important to the city of Little Rock and the state of Arkansas. We have to count everyone, every Little Rock resident, because as we are accounted for, we are represented. Sí, el censo es importante, es vital a todos, no solo la ciudad y estado de Arkansas. La mensaje es que tenemos que contar a todos. Y eso es como está representando por el gobierno federal. Entonces, nuestro programa de LR Counts es más o menos como está en la misma línea de que está haciendo el estado Arkansas Counts, AR Counts. Y ese programa es para asegurar que nosotros estamos de bienvenido a todos, que nosotros estamos la ciudad de Little Rock, bienvenido a todas las personas que están aquí. Nosotros entendemos que la importancia es los recursos que vienen del gobierno federal, que solo depende de esa cantidad que tenemos este año, y que la más grande nosotros somos como ciudad,
que la más recursos que tenemos para todos. Entendemos que para la comunidad latino es difícil porque hay varios problemas que salen del gobierno federal, entonces no hay confianza en ellos. Pero nosotros como ciudad está trabajando en esto porque nosotros enseñamos la confianza con la comunidad y todos los programas que decimos, y nosotros estamos buscando las maneras para ayudar y asegurar que vamos a tener más recursos para todos. So we can receive true representation in the federal government, to receive more resources to help all. How can you assure to the Latino community that they are going to be fine? Like, how do you handle the fear of the community when you are telling them, like, okay, you need to fill this out. I mean, put your information there. And you know, I'm talking about the whole environment, political environment that we have right now. ¿Cómo va a manejar la ciudad el miedo entre la comunidad latina con respecto a poner sus datos en esos papeles, todo el miedo que tiene la comunidad por todo el ambiente político que se está viviendo en Estados Unidos? Well, quiere asegurar que todos saben que la ciudad ha estado con la comunidad latina cuando el Estado ha tenido varios issues varias cosas que se ha afectado a la comunidad. Por ejemplo, en julio, el alcalde y el abogado fiscal y jefe de la policía tomaron un foro donde hablaron de SB 411. También nosotros somos un ciudad de bienvenida y nosotros somos orgullosos y tenemos amor para la comunidad latina que tenemos y queremos que ellos se crezcan, que lo vamos a crecer juntos. Nosotros no vamos a hacer nada que es contrario a la comunidad. Por ejemplo, nosotros no estamos trabajando con ICE o inmigración. La policía no está trabajando con ellos y no estamos trabajando en ese tipo de cosas porque tenemos suficiente para hacer como policía. Nosotros somos una comunidad y ciudad de bienvenido y vamos a hacer todo lo que podemos para asegurar que todas las personas están contadas en el censo, y eso es doy fe. I give my word. Okay, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Sabemos de que se toma un poco de tiempo por la traducción, pero queremos agradecerle. We are going to finish this interview with a prayer of Pastor Drew. Great. Father, thank you so much for this day. Thank you for the privilege and opportunity to come together. 3 different cultures even sitting here praying, holding hands together, and that's significant for our city. God, I pray for Mayor Scott. I pray for his family. I pray for his work. I pray for his ministry. I pray for his heart and mind as you equip him for this role. Lord, I pray for our city that you would help us to be all that you want it to be. I pray for the churches of this city to rise up and make a difference in every one of these areas that he just mentioned. God, that we truly would get outside of our walls, that we truly would take the message and gospel of Jesus to this city, being the hands and feet of Jesus to this city. Lord, we love you. We pray that you'd help us to make a difference. God, I pray for my brothers and sisters in the Latino community, that they would feel loved, that we as a city would work to help them feel safe, even the question that was raised today, God. And we just thank you so much for the opportunity to come together, ask these questions, pray together, have Mayor Scott answer these questions, and I pray that you would help us as a believing community continue to lift him up and continue to pray for your will to come and your kingdom to come in this place. In Jesus' precious name, amen. Amen. Thank you, Mayor. Thank you. Thank you. Thank you.